Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. En este capítulo, Marta Gallardo conversa con Jorge Fernández y José Manuel Rollo sobre la biometría aplicada a la identificación y los sistemas de pago. José Manuel y Jorge y José Manuel, muy buenos días. Bienvenidos a Santander te cuenta. ¿Cómo estáis? Buenos días, Marta. Bueno, estoy encantada de teneros aquí hoy con nosotros porque vamos a abordar un tema que no solo es muy interesante, sino que creo que todavía hoy en día despierta algunos temores y seguro que con vosotros vamos a poder despejar un montón de dudas. Estamos hablando de la biometría. Yo creo que muchos de nosotros todos los días ya, incluso de manera a veces consciente o inconsciente, utilizamos nuestra huella dactilar, nuestra palma de la mano, nuestra cara para identificarnos, ¿no? Surgen un montón de formas nuevas de identificarnos y yo no sé si esto significa que estamos cada vez más cerca del final de las tradicionales contraseñas. Así que encantada, como digo, de teneros para despejar todas estas dudas. Y si os parece, y para empezar por lo más sencillo y lo más básico, Jorge, eres experto en biometría de Banco Santander. Me gustaría entender, aunque muchos conozcan el término, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de biometría y lo más importante, si estamos cada vez más cerca del final de las contraseñas o de si tenemos que seguir permitiendo que sea el ciudadano quien decida si la sigue usando o si usa biometría. Bueno, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es describir qué es la biometría. La biometría es la tecnología que nos permite identificar a las personas por quiénes son, no por algo que saben, como puede ser una contraseña o un PIN, o por algo que tienen, como puede ser un DNI o una tarjeta que te identifica. ¿En qué se basa principalmente la biometría? Para identificarte utiliza dos pilares fundamentales. Uno es tus rasgos físicos, tus características físicas. Hay características físicas que nos definen de manera única. Los ojos, el iris, la oreja. La oreja. La oreja. La palma de la mano. La voz. Y hay también una biometría que se llama conductual. Y es también cómo modulamos la voz cuando hablamos, cómo interactuamos con un dispositivo, cómo tecleamos. Haciendo un mix de todas esas diferentes comportamientos, el sistema es capaz de identificarte de manera única respecto a otras personas. Y aunque esto suena como algo disruptivo, que ha surgido hace pocos años, en la antigua Babilonia se firmaban contratos en tablillas de arcilla con la huella dactilar. Bueno, me acabas de dejar loca. Que posteriormente se identificaban. Ajá. Y para generar esa identidad digital de la que me estás hablando, en la que hacen falta un montón de factores para construir esa identidad, ese proceso, ¿cuánto puede tardar? Porque me parece una cosa como larguísima. El proceso es prácticamente inmediato, tarda décimas de segundo. Depende también, hay diferentes tipos de motores biométricos, pero utilizamos unos algoritmos, ¿vale? Que lo que hacen es que sobre esos patrones que tú tienes, por ejemplo, podemos explicar cómo funciona cuando yo me doy de alta. ¿Qué ocurre realmente en un dispositivo o en el sistema cuando yo cojo mi teléfono y doy de alta mi biometría? Imaginaros un teléfono, biometría facial. Yo me pongo delante del dispositivo y el dispositivo ¿qué hace? Arranca un algoritmo o saca la cámara, te enfoca y lo que hace es que mediante un algoritmo va tomando puntos que ellos llaman puntos significativos, puntos de interés. Puede ser el tamaño de los ojos, la distancia de los ojos a la nariz, el tamaño de la nariz, etc. Con todos esos puntos hace un proceso matemático que convierte toda esa información a letras y números. Es decir, lo que se guarda nunca es una imagen real. Lo que se guarda es cifras y números que luego son los que se utilizan para hacer ese macheo a la hora de identificarte. Es decir, bajo ningún concepto, aunque se pudiera llegar a entrar en esa base de datos, se podría reconstruir esa imagen real con esos datos que se han almacenado. Es un poco como decir que de una hamburguesa puedes llegar a crear otra vez la vaca. Es imposible. Bueno, eso me deja bastante tranquila por la pregunta que te quiero hacer a continuación. Pero antes de esto te voy a hacer una pregunta que no sé si es un poco incómoda o un poco peliaguda, pero estamos hablando de la identidad biométrica, de la identidad de una persona. Entiendo que es un ser vivo. ¿Se puede utilizar la identidad por biometría o biométrica de un órgano inerte? ¿O muerto? Para que nos entienda todo el mundo. Es una buena pregunta y eso lo hemos relacionado ahora mismo con todo el tema de los deepfakes. Es verdad que la biometría ha ido evolucionando mucho. Los primeros motores biométricos, simplemente con poner una imagen delante, ya identificaban y podías avanzar. ¿Qué ha ocurrido con las IAs? Las IAs ya son capaces de generarte imágenes que engañan a esos sistemas. ¿Qué ocurre? Hay una especie de guerra fría entre los que intentan hackear los sistemas biométricos y las empresas que utilizan sistemas biométricos, por lo que comentaba. Primero, los sistemas reconocían una imagen, como esa imagen sabías que no había forma de falsificarla,
entraban. ¿Qué ocurrió? Aparecieron las IAs, empezaron a crear imágenes falsas. Y estos sistemas las daban como buenas y entraban. Después se empezó a implementar lo que se llamaban pruebas de vida. Es decir, tenías que ponerte delante del dispositivo, mover la cámara, te decían, guiño el ojo, gira hacia aquí. Y validaban que realmente no eras una imagen, sino que eras una persona. ¿Qué ocurre? Que ya hay aplicaciones de IA que son capaces de hacer lo mismo. Entienden la app lo que te está pidiendo, se lo inyectan y pueden entrar también pareciendo una persona. ¿Qué ha hecho ahora la industria biométrica para evitar esos problemas? Se basan en dos modelos. Tecnología LIDAR, que lo que te permite es saber que la persona o lo que tienes delante es un objeto en 3D. Si hablamos de biometría facial, lo que hace es que saca también la profundidad. Con lo cual ya no te vale tampoco una imagen ni un vídeo. Tienes que poner algo en 3D. Pero como también sabemos que la gente a la hora de hackear estos sistemas es muy ingeniosa, lo que se hace también es buscar pruebas de vida. Como puede ser, por ejemplo, en el caso de la palma, lo que se hace es buscar el patrón vascular. Se utiliza una cámara de infrarrojos, que lo que hace esa luz de infrarrojos es, va por tu sangre, saca tu patrón tu patrón vascular, y es capaz de saber que tienes pulso y que estás vivo. Bueno, me parece súper interesante el tema y yo creo que además nos ayuda a tranquilizarnos y a dejarnos un poquito más tranquilos, seguro que a muchos de los que nos están escuchando también, porque eso es una de las principales cosas que también yo creo que preocupan a la gente y que genera miedos y que genera inseguridad respecto a la identidad biométrica, y es el tema de la seguridad, de la privacidad. A mí me gustaría preguntarte, Jorge, ¿quién maneja estos datos? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde se almacenan? Y lo más importante, me estabas apuntando y creo que va por aquí, pero entiendo que hay sistemas preestablecidos y seguros para garantizar la seguridad de las personas y que no les hackeen la identidad, ¿no? Claro, a pesar de lo que decíamos antes, que cuando tú generas esa plantilla, que al final no deja de ser un montón de letras y números, es indescifrable después, no puedes volver a reconstruir el original. Es importante quién tiene esos datos, muy importante. Por ejemplo, cuando tú lo haces en tu dispositivo, esa información se guarda en un chip especial del dispositivo y no sale de tu dispositivo. Vale, está encriptada, guardada en un dispositivo, no es reconstruible y no viaja. Es decir, cuando tú vas aprobando operaciones, por ejemplo, Santander Key, que es un sistema que tenemos en la casa, cuando tú vas ahora mismo a un cajero y quieres sacar dinero, lo primero que te pide es autorízalo. Entonces, tú lo que haces es que cuando pones tu huella, hay una biometría delegada en el dispositivo. Es decir, lo que obtiene el banco es un OK diciendo esta persona es quien yo tengo aquí identificada. Con lo cual allí la información es muy segura porque tendrían que entrar en tu dispositivo, entrar en ese chip y sacar esa información que, como hemos dicho antes, realmente no tiene ningún tipo de uso fuera de ahí. Pero también se guarda esa información en otros entornos. Por ejemplo, en entornos cloud. Ahí es muy importante a quién le das tu información biométrica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te la guarden empresas tecnológicas de alto nivel o, como pasa en muchos casos, que se utilizan gimnasios para controlar quién entra o no entra. Entonces, ¿la tecnología es segura? Sí. Pero es muy importante quién te está guardando esa información. O sea que apelamos desde aquí una vez más, y yo creo que como siempre, ¿no?, a la responsabilidad del usuario, del ciudadano, porque al final también pasa un poco como con las contraseñas habituales y tradicionales, ¿no? Y con nuestros datos personales, en definitiva, tenemos que tener mucho cuidado a quién le dejamos y le damos esos datos personales y ver cómo los manejan, ¿no? Con esto pasa exactamente lo mismo, Igual. no es más. José Manuel, que eres responsable de pagos de GetNet, y a mí me gustaría adentrarme un poco precisamente poner zoom en esto, en el sistema de pagos. Vosotros en GetNet estáis desarrollando ya soluciones de identidad biométrica. No sé en qué punto de desarrollo estáis, pero me gustaría que nos contases cómo va a afectar en el día a día de las personas, de los clientes, del banco, de los ciudadanos, estos sistemas biométricos a la hora de pagar en un comercio, de hacer compras en cualquier otro establecimiento. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, yo creo que la parte de pagos es una de las grandes aplicaciones que tiene la biometría. O sea, al final, si os dais cuenta, hasta ahora hemos pagado con cosas que llevábamos. O sea, empezamos por el efectivo, evolucionamos hacia la tarjeta, ahora puedes pagar con smartwatch, con teléfonos móviles. Claro, esto es muy disruptivo porque ahora vamos a pagar con lo que somos. Ya no necesitamos llevar nada. O sea, nuestra identidad es el garante del pago, ¿no? Esto al final se traduce en pagos más rápidos, sin fricción y sobre todo más seguros. Entonces, al final yo creo que es un antes y un después, no solamente para la identificación, sino para todo lo que conlleva el proceso de pago. Y entendiendo que todo esto, de la misma forma que comentábamos antes, lleva una capa de seguridad brutal.
Sí, lleva una capa de seguridad brutal y al final el gran reto va a estar en cómo se regulan todos estos datos y cómo se van a poner de acuerdo tanto administración pública como privada, porque hay muchos datos que también serán de carácter pues, más confidencial, otros menos. Entonces ese es el gran reto, el regulatorio. ¿Nos puedes contar qué aplicaciones tenemos ya a nuestra disposición? ¿Qué podemos usar ya? Bueno, puedo contar un poquito. Cuéntanos un poquito lo que se pueda contar. Lo que se pueda contar. Yo recuerdo cuando vino Jorge y me contó por primera vez un poquito toda la parte de SmartPAN, que es un proyecto que hay interno en el banco, y a mí me entusiasmó. Yo desde el primer momento ya me brillaban los ojos. Que ahora explicaremos en qué consiste eso, aunque sí. Parezca que está claro, pero es algo de la palma de la mano. Sí. Entonces involucró un poquito a GetNet en la parte de pagos, lógicamente, y empezamos a trabajar juntos. Empezamos a ver cómo podíamos integrar toda la parte de pagos en este proyecto, ¿no? Entonces vamos a hacer próximamente un piloto y al final se trata pues, de realizar un pago con lo que hablábamos, o sea, con lo que somos. En este caso será la huella dactilar y el patrón venoso que comenta Jorge, y en el futuro puede haber más, puede ser con el iris, puede ser con la cara, ahora comentaremos un poquito más, en otros países ya se están haciendo este tipo de proyectos, incluso ya en vivo. Y ahora el reto está en hacerlo nosotros. ¿Y nos puedes desvelar un poquito más de detalle de ese piloto que me acabas de comentar? Sí. ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir? Te lo puedo decir. ¿Dónde es más difícil? Porque el dónde está aparejado un poquito a la parte regulatoria, que en Europa es un poco más restrictiva. Ahora hablaremos más. Al final se trata de, por una parte, tener la identificación del usuario y, en este caso, de poder pagar con esa huella biométrica, con ese patrón biométrico, ¿no? Entonces, al final, la dificultad en Europa quizá un poco es acompasar la regulación a la innovación. En países como China esto va un poquito más rápido y el reto en Europa, para no quedarnos atrás, es acompasar la parte regulatoria a la innovación. Efectivamente, como apuntas, hay países que ya tienen mucho terreno ganado. China, Estados Unidos, Japón son algunos de ellos. En Europa el tema de la regulación pues a veces nos pone freno, aunque también nos garantiza una serie, ¿no?, de cuestiones que son importantes para los ciudadanos europeos. Entiendo que le va a facilitar la vida a los clientes del Santander el pago con sistemas biométricos. Totalmente. O sea, yo al final creo que, lo hablaba antes con Jorge, no hablamos de futuro, hablamos de presente. O sea, yo creo que la biometría viene a cambiar las reglas del juego, viene a hacernos la vida más fácil. Vas a poder salir de casa sin tener que preocuparte de si llevo el teléfono, una tarjeta, tú eres al final el que tiene, el que deposita toda esa información. Lo que cambiará es la forma en la que, en el caso del pago, la forma en que vamos a identificar el pago. Ya no serán TPVs, ya no serán lectores biométricos, cámaras, etcétera. Entonces esto, a efectos de la vida cotidiana, es dar un paso hacia adelante, ganar mucha comodidad. Con toda la seguridad y prevención que se requiera. Yo hay un ejemplo que pongo mucho. Cuéntame. Y es en el caso no. Y es que la biometría no solo nos sirve para el pago. Al final, cuando tú identificas a una persona, hay muchos casos de uso que se pueden lanzar desde ahí. Por ejemplo, hay ciertos, no voy a decir la marca, pero hay sitios donde cuando tú entras tienes que identificarte como que eres socio de ese centro. Eso tiene una fricción muy alta para el usuario. Yo voy mucho y entonces lo primero que tienes que hacer cuando llegas es o bien en tu móvil o bien sacar una tarjeta. Se reduciría mucho si yo cuando llego y pongo mi palma y entro. Se reduce para el usuario y se reduce para la empresa. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas con estas tarjetas de fidelización es la impersonación. Es decir, hay gente que yo digo que soy José, me parezco, entro y ya está. Pero es que luego a la hora de pagar tienes que volver a enseñar esa tarjeta, sacar tu tarjeta y pagar. Es decir, tienes mayores problemas de seguridad, tanto para el usuario como para la empresa final, y sobre todo tiene muchísima fricción. Es muy incómodo. Yo he visto en ese sitio gente que no se acuerda del PIN de la tarjeta cuando va a pagar. Y te montan una cola, ves, me acuerdo una señora que está ahí pasando un muy mal rato porque no se acordaba del PIN. Y llevaba 2 intentos y le quedaba 1. Y yo veía a esta señora y decía, Dios, tenemos que poner aquí la biometría. Porque la palma de la mano, con una palma ya esto se hubiera acabado, ¿no? Correcto. Y no tienes que andar, que yo le veía a la mujer en su monedero sacando tarjetas a ver con cuál se acordaba del PIN, ¿no? Entonces yo creo que facilita muchísimo la vida. No solo en el pago, sino en cualquier tipo de proceso que requiera una identificación. ¿Y esos proyectos que nos puedes contar o que nos puedes por lo menos dar una pincelada de ellos? Bueno, esa palma de la mano, esas cosas que estáis trabajando ahora mismo. Nosotros en la casa ahora mismo hemos apostado por la palma. ¿Por qué? Porque la biometría facial está muy expuesta.
cualquiera nos puede sacar una foto, subimos la biometría a las redes sociales. Y aunque hemos dicho que ahora los sistemas biométricos cada vez son más seguros porque utilizan esas cámaras 3D, esas pruebas de vida, no deja de ser algo que está muy expuesto. Es decir, a ti te pueden robar tu imagen facilísimamente. La voz ocurre lo mismo. Tú puedes subir, te pueden grabar o puedes subir, la gente que sube información a redes sociales hablando, te pueden sacar la voz de ahí y con las IA se clona. En 2-3 segundos tienes una clonación perfecta, que es, además, de hecho, en muchos sitios se han parado los sistemas de identificación biométrica porque las IAs han llegado a romper el umbral mínimo de seguridad. Luego podemos hablar del tema de los umbrales y la biometría, que es importante. ¿Por qué la palma? Porque primero es algo que está oculto. Nadie va subiendo normalmente fotografías de la palma de la mano. Y segundo, a la hora de identificarte requiere un gesto explícito por parte de la persona que se identifica, paga o haga el proceso que sea. Es decir, si yo tuviera aquí un dispositivo, tengo que poner mi palma para que me identifique. Y además, utilizamos en el prototipo que estamos haciendo nosotros, utilizamos 2 tipos de cámara. Una cámara de infrarrojos, que es la que nos permite ver nuestro patrón vascular. Que eso es muy importante. Está oculto, no se puede obtener por otro tipo de sistema. Y además también hacemos una cámara RGB que nos permite sacar lo que es el patrón de superficie de la palma. ¿Eso que nos da? Muchísimos más puntos de interés a la hora de generar esa plantilla con ese algoritmo que genera ese chorro de información, con lo cual es mucho más difícil de hackear que otros sistemas. Bueno, me parece apasionante y súper interesante. Yo creo que no falta mucho, no sé cómo veis vosotros dos el futuro más inmediato, pero creo que a lo mejor no tardando nos va a parar la policía y no nos va a hacer falta ni carnet de conducir ni carnet de identidad, que vamos a poder identificarnos de manera biométrica en comercios, en instalaciones de todo tipo, siempre teniendo en cuenta los factores de riesgo y de prudencia que nos habéis comentado. Pues como muy bien decía antes José, en la Unión Europea es más complicado. Vamos más lentos. Vamos más lentos. También hay que entenderlo, hay que tener cuidado, hay que poner barreras a las cosas y más una empresa como la nuestra, ¿no? Que somos un banco que estamos completamente auditado, ¿no? De principio a fin. Pero en Europa la seguridad es de una forma, pero si saltas al mundo latinoamericano, y eso José en el mundo de los pagos lo conoce muy bien, el problema que tiene es un mercado que es mucho más inseguro. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual que aquí te dejan utilizar la biometría en casos muy excepcionales, en Latinoamérica, los propios gobiernos enfatizan que utilices la biometría. ¿Por qué? Porque hay tanto nivel de impersonación que es la única forma de garantizar que esa persona es quien dice ser. Entonces es el propio gobierno el que, para garantizar la seguridad, pone en énfasis el uso de la biometría por parte de las diferentes empresas para identificar a las personas. Bueno, tenemos diferentes sistemas, vamos a distintas velocidades, pero lo que está claro es que los sistemas de identificación biométrica están ahí, son el futuro y vamos a llegar, sea a la velocidad que sea. Tenemos que terminar, me da muchísima pena porque la verdad es que es un tema creo que apasionante, espero que a la gente que nos está escuchando les haya gustado exactamente como a mí, pero por supuesto esto no lo podemos dejar aquí. José Manuel y Jorge, os invito a que vengáis una próxima vez a Santander Te Cuenta y nos contéis más secretos y más trucos de la identidad biométrica. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros, un placer. Chao, hasta luego. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.